Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte voy a conversar con el profesor Arlan Narváez Vaz, jefe de la Cátedra de Economía de la Universidad Central de Venezuela. Antes quisiera leerle alguna anécdota de un personaje de la historia venezolana, general Juan Vicente Gómez, que escribió Luis Cordero Velázquez. Me llamó la atención esta anécdota en Miraflores. Dice, un expresidente, el general Ignacio Andrade, lo lleva Gómez al gabinete. Unas veces es encargado del Ministerio de Relaciones Interiores y otras canciller. Pero otro ministro, el doctor Román Cárdenas, organizador pero quisquilloso, sostiene un altercado con él y casi se van a las manos. Andrade se queja ante Gómez y este le promete intervenir. La semana siguiente, cuando Cárdenas baja a Maracay a la cuenta con el jefe supremo, Gómez le aconseja, mire, don Román, trate bien al general Andrade, pues si no fuera por ese viejito tonto, utilizó otra palabra, yo no sería presidente ni usted ministro de Hacienda. ¿Cierto? Muchas salidas del general Gómez. Aquí voy a conversar no con el general Gómez ni con ninguno descendiente, sino con el profesor Arlan Narváez, como le dije, jefe de la Cátedra de Economía de la UCB. Hablando de economía, ¿qué hay de economía en este momento en Venezuela? Pues vamos a empezar a deprimirnos desde tan temprano. La economía... Usted quiere, yo no me deprimo, yo estoy acostumbrado a oír esto. No, pero eso es una de las peores cosas que pueden ocurrir, que es acostumbrarse a lo que está mal, ¿no? Esa es ¿Qué piensa usted que está pasando en economía? Bueno, ahí estamos simplemente haciendo historia, ¿no? Estamos creando una referencia sumamente negativa a nivel mundial de cómo se destruye la economía de un país. Es insólito cómo un país que en la década de los 70 y los 80 todos los autores consideraban que iba a sorprender al mundo con sus logros en materia de desarrollo, aparte de haber pasado 40 años de progreso que asombraban al mundo por el bienestar creciente que estaba ocurriendo en Venezuela, y de repente todos esos logros se han perdido por completo y nosotros hemos pasado a la cola de los países. Al comienzo del siglo XX, casualmente en los años del general Gómez, Venezuela, igual que a lo largo de la historia anterior también, Venezuela era uno de los países más pobres del continente, por no decir el más pobre del continente, de todo el hemisferio americano, por debajo de Haití, por debajo de Bolivia, por debajo de... Pero el descubrimiento y el enraizamiento del petróleo fueron cambiando por completo eso y nosotros llegamos a progresar hasta convertirnos el asombro del mundo en logros en todos los órdenes, en logros económicos, en logros sociales, en logros... Y todo eso se ha echado el traste. O sea, en estos últimos años nosotros hemos regresado nuevamente a la terrible situación que vivíamos antes al principio del siglo XX, antes del petróleo, y ya nos encontramos en muchos aspectos por debajo de Haití otra vez. Entonces es terrible lo que nosotros estamos viviendo. Usted es economista, este profesor de la Universidad Central. ¿Cómo se siente ese problema económico en las universidades nacionales? Por ejemplo, vamos a hablar de eso. Bueno, en las universidades nacionales es catastrófico. Eso es realmente, hace tiempo en mis artículos, en el 2001, acuñé una frase donde expresaba que este régimen ha hecho la alquimia de convertir los profesores en pobresores. Una cosa que es absolutamente insólita. Pero los profesores siguen dando clases. Precariamente. O sea, realmente hemos tenido una deserción de más del 40% de los profesores en promedio. ¿Se han ido, pues se quedaron aquí trabajando en otras actividades? No, en la mayor parte de ellos se han ido a otras universidades. Claro, es que hay una diferencia muy importante. En el exterior, un profesor universitario no baja de los $4.000. Aquí, hoy por hoy, el sueldo de un profesor universitario de mayor rango, profesor titular, no llega, no alcanza a los $30-35, que es una cosa realmente ridícula, ¿no? Entonces significa menos de ¿Eso gana un profesor universitario? Aproximadamente. Por debajo de eso. Es más, uno lo cuenta en el exterior y la gente no lo cree. La gente no cree, pero bueno, ¿cómo pueden ustedes subsistir?
En el caso mío, ¿Cómo por ejemplo, sobrevive usted, por ejemplo? bueno, eso era lo que le iba a decir. En el caso mío, hay varias cosas que alivian mi situación porque a lo largo del tiempo, cuando realmente era un profesor universitario, vivía con cierta dignidad, con bastante dignidad. Yo pude comprar mi casa, pude comprar mi vehículo, pude comprar los bienes fundamentales de la casa. Ahorita sobrevivo fundamentalmente porque estoy... ¿Usted sigue en la universidad? Sí, claro, sigo activo. ¿No está jubilado? No, tengo... Están llamando a los jubilados. Jubilados para los viejos, claro. Mi cátedra, yo soy el jefe de la cátedra de Economía de la Escuela de Economía de la Universidad Central, y mi cátedra, pues yo para poder conseguir profesores, mi cátedra es un geriátrico. Amigos míos que se habían jubilado y que yo los llamo para que se reincorporen y están colaborando en el dictado de la asignatura. Vamos a un receso y regresamos con usted. Bueno, ¿y cómo sobreviven ustedes con esta crisis que usted plantea en la Facultad de Economía, con los gastos de infraestructura, con los pagos a un personal que no es docente y además de los docentes? Pues, sí. Le pregunto. Bueno, los sueldos y salarios de las universidades y en líneas generales de toda la educación son prácticamente ridículos. Ya le di la referencia de un profesor universitario de la máxima categoría que está alrededor de los $30 máximo. Lo mismo ocurre prácticamente con el resto del personal de la universidad, tanto a nivel de obreros como a nivel de empleados. Ahora, a nivel de infraestructura, la Universidad Central, que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, se está desmoronando por completo porque el presupuesto nos lo han cercenado de tal manera que, para darle una referencia simplemente de lo grave que vive la universidad, es que el presupuesto para gastos administrativos de la Escuela de Economía para todo el año es de 80.000 bolívares. 80.000 bolívares, o sea, 80.000 bolívares es 2 salarios mínimos. Y con eso hay que tratar de sobrevivir. ¿Cuál es la consecuencia? $4. Claro, 80.000 bolívares, sí, serían alrededor de $4. Sí. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, por supuesto, uno recorre los pasillos, recorre la universidad y, bueno, y todo está. Pues, el salón donde yo doy clase no tiene puertas porque se la comieron los bichos, las termitas, y no hay como comprar una puerta nueva. Tiza o marcadores, que es lo que realmente se está utilizando, ya no existe. Los exámenes, si uno quiere reproducirlos, pues tiene que reproducirlos por cuenta propia. Si no, bueno, pues volver otra vez a la época en la cual se dictaba. Usted me dice que había deserción de profesores y de estudiantes de economía en este momento. También es terrible. Pero allí con los estudiantes está ocurriendo una doble situación trágica. La primera situación trágica es la deserción. Ajá. Es terrible cómo nuestros alumnos se nos están yendo. Los mejores alumnos se nos están yendo. No están ni siquiera esperando a terminar sus estudios para irse porque simplemente sienten que no tienen futuro en Venezuela. Okay. Ahora, además de eso, la otra parte de la tragedia está en que el daño destructivo que el régimen a lo largo de este tiempo ha hecho en materia educativa llega hasta niveles terribles, porque la gente está llegando a la universidad sin preparación de ninguna naturaleza. Entonces, llega un alumno, por ejemplo, a la Escuela de Economía, y esto es algo más o menos común, que no sabe multiplicar, no sabe dividir, si no tiene una calculadora, por supuesto, no tiene noción de lo que es una regla de 3, no tiene razonamiento matemático. Okay. Aquí leo, en efecto, Cocuyo dice: la reconversión no evitó la hiperinflación que arrasara el Bolívar. Y entonces habla aquí en el Universal, dice: ¿creen necesaria una nueva reconversión monetaria en el país? Lo dice el profesor y economista Daniel Lajó. Lajó. Sí, bueno, Lajó es profesor nuestro también en la Escuela de Economía. No, bueno, yo creo que hay que hacer otra reconversión. Bueno, yo creo que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Porque el problema no es realmente el valor nominal, o sea, no es realmente la reconversión. Yo tengo aquí algunos ejemplos, como el caso de Zimbabue y otras
y otros ejemplos más de cómo realmente te puede disfrazarla. ¿Qué tiene usted en esos cuadros? Esa información, por ejemplo, tengo información sobre eso, sobre cómo... Ajá. Entonces, en el caso de la reconversión, cuando se anunció la primera reconversión, yo escribí un artículo en donde decía la mejor analogía que había. Y era un señor que se llamaba Juan Carroña. Juan Carroña no le gustaba su nombre, va a cambiarse el nombre y entonces al registro civil, y entonces le pregunta el registrador, ¿y cómo se quiere llamar? Pedro. ¿Pedro qué? Carroña. Carroña. Claro, sí. Y entonces el otro le dice, esa es exactamente la situación. ¿Qué quiere decir? Que usted podrá cambiarle el nombre, pero seguirá siendo Carroña, que es lo que está ocurriendo con la reconversión. El problema de la reconversión no son los ceros, el problema de la reconversión es que es lo que está devorando el valor del bolívar. Y déjeme señalarle algo, por ejemplo, en términos de esa referencia del caso de Zimbabue, que nosotros no lo estamos viendo. En el caso de Zimbabue, la inflación, ellos no hicieron reconversión y entonces llegaron a tener hasta un billete de 100 millones de dólares. ¿Okay? 100 millones de millones. En el caso de nosotros no estamos tan lejos. ¿Por qué? Porque sin tomar en consideración, o sea, si no le hubiéramos eliminado los ceros, ese billete que se acaba de emitir de 50.000 bolívares sería hoy un billete de 5 millones de millones aquí de están bolívares. Ayudando mucho la remesa. Dice, prevén a fin de año $2.000 y 3.000 millones en remesa. Sí. ¿Eso cómo ayuda a la economía? Bueno, la ayuda de diferentes formas. A nivel micro, es decir, a nivel de las personas que los están recibiendo, los ayuda porque, por supuesto, contribuye a resolverle los problemas, ¿no? Claro. Parte de los problemas. Eso es simplemente piense usted que recibir $1 significa recibir 16.000 bolívares, ¿no? Aquí dice, el Senda, canasta alimentaria de julio se ubicó en $1.649.000. ¿Eso es correcto? Sí, señor. El Senda es uno, Oscar Mesa, por cierto, fue alumno nuestro en la Escuela de Economía y es una persona muy seria. Yo completé esas cifras que presentó Oscar y resulta que para cubrir la cesta alimentaria hacen falta 81,19 salarios mínimos. 81,19 salarios mínimos significa que para cubrir la canasta alimentaria, es decir, los bienes mínimos que requiere en alimentación una familia de 5 miembros, esa es la canasta alimentaria, pero eso significa que diariamente hacen falta 2,71 salarios mínimos, diariamente. ¿Cuánto gana un profesor universitario, salario mínimo? El profesor que más gana está alrededor de los 300.000 bolívares. 300.000 bolívares. ¿Y el que está comenzando? Puede ganar alrededor de 150 más o menos. Bueno, gracias, doctor, por venir al programa. Gracias a usted, amigo televidente. En la primera parte conversaré con Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Bueno, voy a conversar con Freddy Ceballos. Él es presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. ¿Cómo anda eso? Bastante duro. ¿Cómo andan las medicinas y los enfermos? Bastante grave la situación que se está viviendo ahorita en el país. ¿Por qué grave? No hay medicina, se consigue medicina. No solamente tanto, los problemas que tenemos en los hospitales es grave. Grave, es una situación crítica. Fíjate, el oncológico Luis Racetti manifestando en la calle porque no tienen cómo hacerse las cosas, no hay los medicamentos oncológicos que necesitan, la parte pública está catastrófica. Ayer se quejaban la gente que tiene que ver con el psiquiátrico, porque tenían problemas en el psiquiátrico, no hay cómo alimentar a los pacientes, la comida que se les está dando, problemas en el hospital clínico, es un problema generalizado. Y lamentablemente las políticas que se implementan no son las acordes con las que tú debes garantizar al menos medicamentos eficaces, seguros y de calidad. No, debe estar enterado de la resolución que sacó el Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud, donde permite la entrada de medicamentos sin registro sanitario al país.
a través de, hablando de la guerra económica, a través del decreto de guerra económica, y entonces autorizan al Sistema Autónomo de Contraloría Sanitaria a que te otorgue un permiso de comercialización e importación de medicamentos que te lo aprueban máximo en 5 días. O sea, y lo trabajan con el registro sanitario de otro país. O sea, ya no hay soberanía en materia de medicamentos en Venezuela, porque el registro sanitario de Venezuela no lo están tomando en cuenta. Esos medicamentos llegan a las mismas farmacias porque tú los estás autorizando. Fíjate, y tú la recibes, si tú eres farmacéutica, te das cuenta si la medicina está buena o mala o qué. Claro, si entra legalmente por la cadena de comercialización, claro, nosotros tratamos de comprar venezolanos, pero si entran legalmente por la cadena de comercialización, yo te doy un ejemplo. Tú pides una levotiroxina sódica. ¿La qué? Una levotiroxina sódica. Eso es en castellano. En castellano, bueno, estos pacientes que tienen problemas con las glándulas y estas cosas, la tiroides, que tienen problemas con la tiroides. Y te llega importada, pero es que está autorizada por el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud dio el permiso de importación y comercialización, pero no tiene registro sanitario. Mira, Carlos, te voy a poner un ejemplo. Hace años, tú debes haber vivido eso. ¿Tú te acuerdas cuando vendían los depurativos sanguíneos? Que fue prohibido por el Ministerio de Salud de la época. Ese era uno de los productos más fraudulentos. No, si habías nacido. No. Uno de los productos más fraudulentos que hubo en el país, que en el año 1947, cuando se hace la primera revisión, eso hubo que eliminarlo, pues, porque eso era fraudulento y se comercializaban en el país. Pero lo peor fue lo de la talidomida. Acuérdate que la talidomida fue la que produjo malformaciones congénitas en el mundo. Cuando eso entró al registro en el año 1959 en Venezuela, la doctora Eli Holz, recuerdo, la doctora Eli Holz no le dio registro porque ella veía que se producían trastornos metabólicos en los animales de experimentación. Y eso se paralizó 2 años y medio porque ella decía que eso tenía un problema. A los 2 años y medio, cuando ya se le estaba otorgando el registro, se dan cuenta que produce malformaciones congénitas por los estudios que se venían realizando. En Venezuela no se le dio registro porque Venezuela se negó a darle registro y el Instituto Nacional de Higiene no se lo dio. ¿Y en el mundo? La talidomida era un antiemético para los vómitos de las damas embarazadas, pero en aquella época no se hacían estudios teratogénicos para el otorgamiento de los permisos en el mundo. ¿Y qué sucedió? Malformaciones congénitas a nivel mundial. Todavía hay pacientes en España solicitando ayuda para esos niños que nacieron con malformaciones en las piernitas, en los bracitos, y sin embargo Venezuela no cayó en eso, porque había un Instituto Nacional de Higiene que hizo su trabajo. Porque la regulación te previene de que se sucedan episodios que no son acordes con la realidad que estamos viviendo en un país, que es garantizar medicamentos eficaces, seguros y de calidad. Bueno, tenemos que ir a un receso. Cuando regresemos, vamos a hablar de la distribución de medicamentos que tú dices que se ubica en el 80%. Fefarben. Bueno, vamos a un receso, regresamos. Bueno, aquí hay varias noticias para comentar con Ceballos. O sea, aumenta la compra de plantas medicinales ante alto costo de los medicamentos. Eso ha afectado también a la farmacia. No, yo no te diría que afecta a la farmacia, eso está afectando al paciente, porque al no haber acceso al medicamento, ¿qué es esto? Que no haya acceso, la gente no puede pagar el medicamento. Entonces la gente está buscando alternativas, como es el ajo, como son plantas medicinales, como es el llantén, como es el malojillo, pero lamentablemente una persona hipertensa necesita su principio activo, necesita su medicamento. ¿Y en qué se traduce esto? Que aumentan los accidentes cerebrovasculares. Es muy triste, Carlos, cuando tú ves a las puertas de la farmacia llegar el paciente y solamente puede ver el medicamento porque no lo puede pagar. Eso es demasiado triste y aquí tiene que volver un programa que le dé acceso a esos medicamentos a esas personas que no lo pueden pagar, como lo hubo, ¿te recuerdas del programa de suministro de medicamentos, el SUMED, que se le daba a los pacientes? Pues eso hay que buscar la manera de solucionar este problema porque no hay acceso. Y no te creas tú que es que ha aumentado el abastecimiento. Es que los medicamentos están en el estante porque no hay acceso, la gente no puede acceder al medicamento y tarda más en el estante, y por eso a lo mejor vas a una farmacia y oye, hay más medicamentos ahora. No es que hay más medicamentos, es que la gente no los puede pagar. ¿El malojillo para qué? Malojillo, manzanilla y acetaminofén, sí lo conozco, pero no sé los beneficios del malojillo. Bueno, pero es que los relacionan con muchos usos. Uno te dice que es expectorante, son muchas las cosas que lo utilizan. El jengibre. Ponte tú que hay productos naturales, evidentemente, que pueden tener cierto efecto, pero tú no le puedes atribuir unas propiedades que no van a garantizar que te restablezca la salud, ¿verdad? El mercado farmacéutico ha caído un 49%.
dicho por la misma Cámara de la Industria Farmacéutica, un 49%. En el año 2014, Carlos, movilizamos 714 millones de unidades de medicamentos. Este año no llegamos a 90 millones con la perspectiva que lleva el año, de 714 millones a 90 millones. ¿Y qué está supliendo esto? Bueno, están permitiendo la entrada de medicamentos al país indiscriminadamente, y recuerda, los ilícitos farmacéuticos representan el 10% del mercado mundial, el 10%, y después de los carteles de la droga, el mejor negocio que hay son los ilícitos farmacéuticos, que es la venta de medicamentos ilícitos en todo el mundo. Bueno, hablamos cómo está la federación. ¿Se han ido muchos farmacéuticos del país? Como todas las profesiones, muchos farmacéuticos se han ido, y los que pretenden irse no solamente a nivel profesional farmacéutico, a nivel de todas las profesiones que hacemos vida. ¿Por qué? Porque ¿qué está sucediendo? Los sueldos son inmisericordes. Las personas no ganan ni siquiera cómo trasladarse. Y fíjate tú, ahorita el Ministerio del Trabajo llama a la normativa laboral, pero entonces llama a la normativa laboral con el sindicato pro gobierno, que es FENAS y Trasalud, y desconoce los otros gremios que estamos ahí y los otros dos sindicatos. O sea, una normativa laboral donde van a discutir gobierno con gobierno. Y eso va a traer un gran problema, y la paz laboral está bien complicada en este momento, porque no va a haber paz laboral, porque ya se están muriendo de hambre muchos venezolanos. Pues la situación se va a agravar con estos profesionales, con estos trabajadores. Los farmacéuticos que están trabajando en el Estado. Yo quisiera saber, por lo menos, qué farmacéutico ahorita va a salir a defender que no haya registro sanitario, o qué médico del gobierno va a salir a defender que no haya registro sanitario. El problema es que los farmacéuticos que también trabajan en el Estado están viviendo la misma situación. O sea, lamentablemente el sueldo no les permite subsistir, y eso es una realidad. Y mucha gente se queda callada, no nos manifiestan, buscan que nosotros logremos a través de la contratación colectiva que esto mejore. Pero ¿cómo puede mejorar algo si no hay manera de sentar al gobierno en una mesa para que todos participemos? ¿Ustedes están discutiendo ahorita contratos colectivos? No te digo que acaban de llamar al sindicato patronal, desconociendo a los verdaderos actores que tienen que participar en esa mesa. Se va a sentar gobierno con gobierno para discutir. ¿Quiénes son los verdaderos actores a tu juicio? Yo, bioanalista, nutricionista, odontólogos, farmacéuticos, todos esos gremios profesionales, trabajadores sociales, esos son los que estábamos en esa normativa laboral. El sindicato del SUNEX-SAS, ¿verdad? El sindicato de FETRASALUD, eso era una normativa laboral donde nos sentamos y nos poníamos de acuerdo. Pero si ahora el gobierno pues llama nada más al sindicato patronal y se pone de acuerdo con el sindicato patronal, y eso es lo que se va a discutir, evidentemente no estás tomando en cuenta a todos los actores de la mesa. Y lo que aprueben ahí no beneficia a los demás farmacéuticos. Bueno, ¿cómo puede beneficiar si cada vez lo que había en la contratación colectiva a través de un acta convenio que hubo hace poco, desconocieron un poco de cláusulas? Las desconocieron. Llegaron al extremo hace poco que le estaban dando 10.000 bolívares para los uniformes. Dime qué te compras tú con 10.000 bolívares. O sea, al tú desconocer la contratación colectiva anterior y al tratar de hacer una nueva contratación colectiva o una carta convenio, como lo quieran llamar, con el sindicato patronal, pues eso no representa a la totalidad de los trabajadores. Han cerrado muchas farmacias. 400 y pico de farmacias han cerrado. En todo el país. En todo el país. Y siguen cerrando farmacias porque lamentablemente la situación es inmanejable. Es inmanejable la situación que tenemos. Los farmacéuticos no tienen cómo mantener la farmacia, aumentan los locales, no hay abastecimiento, lamentablemente lo que está llegando no cubre las expectativas de seguridad de los medicamentos. Pero en este momento los farmacéuticos son propietarios de sus farmacias. Sí, todavía quedan bastante. Las farmacias independientes representan... Las cadenas de farmacia, por ejemplo. No, están las cadenas de farmacia y las farmacias independientes. Todavía el 85% del mercado son farmacias independientes en todo el país. El 15% más o menos son las cadenas. Ponte que haya que haber una variación de 1 punto, 2 puntos porcentuales, pero esa es la realidad. Por eso es que tú ves en los barrios que se están quedando sin farmacia, porque son farmacias independientes. No quiero hablar más de las cadenas porque le da mucho trabajo a todos mis farmacéuticos, pero en un barrio tú te consigues, son farmacias independientes, ya no la hay. En los caseríos tú te consigues farmacias independientes que están cerrando. Hay mucho desempleo en tu sector. Bueno, yo no diría que hay desempleo, lo que pasa es que hay muchas farmacias que no son dueños los farmacéuticos que no quieren pagar. Entonces el farmacéutico no está dispuesto a ir a trabajar por un sueldo miserable. Y eso está sucediendo en el país. Y el ministerio no actúa, porque el ministerio por ley debe exigirle a cualquier farmacia que tenga... Cuando dice sueldo miserable, ¿cuánto es?
Ponte tú que tengan un sueldo que quieren pagarle en 5.000 bolívares. Entonces tú tienes un sueldo mínimo de 40.000, perdón, 5.000 bolívares, no me estoy yendo muy abajo. Tú tienes un sueldo mínimo de 40.000, claro, el sueldo mínimo, perdona, discúlpate, el sueldo mínimo está en 40.000. ¿Y tú crees que una persona puede ir a trabajar por 150.000, por 250.000, por 300.000? Vamos a hablar del contrabando de medicinas que entra a Venezuela. Ah, muy bueno. El contrabando que primero lo está propiciando el gobierno. ¿Por qué? Bueno, lo está propiciando el gobierno porque si tú le quitas el registro sanitario a los productos y permites la entrada de productos indiscriminadamente, eso es un contrabando de medicamentos. ¿Y cuál es la justificación del Estado para traer esas medicinas? Mira, en verdad nosotros una justificación sanitaria no la hay. No la hay, porque si tú permites entrar de medicamentos que no garanticen eficacia y seguridad... ¿No es para abaratar los costos? No, tampoco es para evitar los costos. Yo pienso que es para que ellos crean que van a abastecer el mercado, pero van a abastecer el mercado con una cantidad de medicamentos que no le garantizan a ese venezolano. De todo el mundo. Bueno. Ahorita, fíjate tú, en República Dominicana, Laboratorios Procual, que estaba mandando medicamentos a Venezuela, acaba de ser intervenido por las autoridades de República Dominicana porque estaban adulterando medicamentos y aquí circularon libremente por el oriente del país, por el estado Zulia. Bueno, vamos a un receso de regresamos. Bueno, aquí veo en el nuevo Herald de Miami, desmantelan en Colombia red de contrabando de medicinas de Ecuador y Venezuela. 4 de agosto, las autoridades colombianas desarticularon una red criminal que ingresaba al país medicamentos en contrabando, muchos de ellos en mal estado y vencidos desde Ecuador y Venezuela para venderlos en las regiones, informó el domingo la Fiscalía. Pero la más cercana es República Dominicana, que los enviaban a Venezuela y eran adulteraciones también de medicamentos. ¿De quién? ¿De República Dominicana? De República Dominicana. ¿Por qué? Porque con la nueva normativa que estableció el ministerio, si tú consigues aquí una casa de representación, que haces una alianza estratégica y metes el producto a solicitud de permiso de importación y comercialización en el Ministerio de Salud y en 5 días te dan el permiso, tú puedes traer legalmente esos medicamentos. ¿Por qué? Porque ese es un trámite administrativo. Tú le estás haciendo algún análisis, bueno, a pesar que dice lleven los lotes al Instituto Nacional de Higiene, pero ¿cuántos lotes han llegado al Instituto Nacional de Higiene? Hace un mes no habían llegado, no creo que ni siquiera 2 lotes. Entonces, ¿qué hacen con eso? Bueno, que lamentablemente esos medicamentos circulan legalmente en el país. Aquí hay una declaración tuya que dice, creo que es Globovisión. El presidente de la Asociación de Farmacéuticos dice que la falsificación y falta de registro sanitario de medicamentos está el país. Eso pierde la soberanía en materia de medicamentos. Pierdes la soberanía en materia de medicamentos. O sea, tú hoy en día puedes comprar o te pueden dispensar un medicamento que el medicamento prácticamente no tenga ningún efecto terapéutico. Lo acabamos de vivir con una señora que llegó con una ciprofloxacina. La médico habla con nosotros y dice, pero si se le hizo el antibiograma y ella, la bacteria que tiene responde a la ciprofloxacina. Bueno, pero lamentablemente esa ciprofloxacina no le dio el efecto terapéutico porque eso no tiene registro sanitario. Acaban de adulterar la dorzolamina, que era el Dovet, ¿verdad? Y el laboratorio lo denunció al Ministerio de Salud para hipertensión ocular. Para hipertensión ocular. El Ministerio de Salud saca la alerta sanitaria, pero ojo, el Ministerio de Salud no está... Fíjate que es un producto registrado y lo falsificaron, pero un Ministerio de Salud es lo correcto, ahí sacaste la alerta sanitaria, pero ¿por qué tú tienes que garantizar el registro? Porque tú no puedes seguir trabajando con puras alertas sanitarias, tú tienes que actuar antes, no después. Tú tienes que actuar en el momento que el medicamento entre el país, inmediatamente debe entrar registro para garantizar que sea un medicamento eficaz. En esa declaración que tuviste a Globovisión dice, aquí en Venezuela se vendían depurativos para sangre que eran la mentira más grande del mundo. Sin embargo, en buen Instituto Nacional de Higiene es que tiene que canalizar esto. No sucede. Y en aquella época, el Ministerio, a través del Instituto Nacional de Higiene, eliminó los depurativos sanguíneos. ¿Tú te acuerdas que llegaban a la parte de deme un depurativo para limpiarme la sangre? Y bueno, eso fue un gran negocio por mucho tiempo en Venezuela hasta que actuó el Ministerio y acabó con eso. Igual que con la talidomida que no le dio registro. Eso es importante. Mira, ahí Venezuela demostró
la admiración que se tenía por su sistema regulatorio, porque el sistema regulatorio era admirado en toda Latinoamérica y en el mundo, el sistema regulatorio de Venezuela, para que ahora hemos involucionado a prácticamente los primeros años del siglo, donde lamentablemente eliminamos todo el trabajo que se había hecho por grandes profesionales farmacéuticos y médicos y bioanalistas y todos los profesionales en pro de que se garantizaran medicamentos reactivos, porque ese es otro problema que tenemos también con los reactivos, que lamentablemente tampoco están garantizando los reactivos para hacer los exámenes. Bueno, ¿qué otra cosa tienes que decirle hoy aquí a la Bueno, gente? yo tengo que decirle algo al ministro de Salud y Ajá. a las autoridades sanitarias del país. La situación es grave y lo último, están permitiendo que se vendan medicamentos en bodegones y el ministerio no actúa. Y entonces se están proliferando bodegones vendiendo medicamentos que son ilícitos farmacéuticos también. Porque una cosa es que lo vendan en Petare, pero no, es que ahora lo están vendiendo en bodegones bien armados, trayendo medicamentos y los están vendiendo en el país y el ministerio no actúa contra esa situación. Pero ustedes han conversado con el ministerio. Eso se le ha dicho, no solamente Cara este a cara. ministro, cara a cara, no solamente este ministro, qué te se lo hemos dicen dicho, ellos? bueno, que van a actuar, pero no actúan. Y ahorita le vamos a dar la comunicación al ministro el día domingo, cuando después de este programa que salga, vamos a sacar otra vez la comunicación y la vamos a llevar al ministro. El ministro de Salud tiene que darse cuenta que lo que está haciendo con el registro sanitario es una gran equivocación sanitaria y eso no se puede permitir. Tienen de alguna manera que echar hacia atrás y garantizar nuevamente lo que éramos, un sistema regulatorio que prevenía las enfermedades en el país. ¿Cómo operaba ese sistema regulatorio? El sistema que tú cuando traías un permiso, el artículo 18 de la ley de medicamentos te dice que ningún producto puede ser comercializado en el país si no tiene registro sanitario. El registro sanitario es lo que te dice a ti qué tú puedes usar y qué no puedes usar en el país, porque tú determinas a priori si el medicamento es ¿Qué eficaz y seguro. responsabilidad tiene el farmacéutico que vende eso? Bueno, no, la responsabilidad, fíjate tú, nosotros somos la farmacia, los profesionales más antipáticos que hay, somos los farmacéuticos. ¿Por qué? Porque cuando en la farmacia llega algo que no se puede dispensar y yo no soy el dueño de la farmacia, yo le digo al dueño, eso no lo puedes vender aquí. Y el dueño se te puede molestar, pero usted no lo puede vender aquí. Y si usted lo vende, yo le hago la denuncia en el ministerio, porque la verdad es que en un buen ministerio de salud, el farmacéutico son los ojos del ministerio de salud en los establecimientos farmacéuticos. ¿Cuántas denuncias han hecho ahora? Bastante, ¿Sí? bastante. Mira, los farmacéuticos tienen aquel fogaje, aquella motivación que lo traen de la misma Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Santa María. Nosotros garantizamos y la federación se preocupa de darles curso, de darles jornada donde le decimos, usted tiene la autoridad en la farmacia. En la farmacia la autoridad es el farmacéutico, la autoridad técnica y ningún dueño de un establecimiento lo puede obligar a que cometa una irregularidad. ¿Están graduando más farmacéuticos en este momento? Bueno, tenemos un poquito de problema porque se están yendo hasta los estudiantes. O sea, ya no es que se van los profesionales, se están yendo los estudiantes antes de terminar la carrera, se están yendo los médicos especialistas. Antes se iban los médicos que se recién graduaban, o los farmacéuticos. No, ya los especialistas se están yendo también del país. Hay que establecer una política en materia de salud, hay que establecer una política salarial. No puede ser que un farmacéutico te esté ganando 500, 600 mil bolívares. No tienen cómo vivir con eso. Claro. Y esa es la realidad. Bueno, gracias Freddy, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.